Shalom, bendito, poderoso, grande y maravilloso es el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Bendiciones nuevamente para todos aquellos que escuchan. Bendiciones de todo corazón. Le pedimos a Adón Yeshua que sean bendecidos las mentes, los corazones de aquellos que escuchan estos preciosos meditaciones. Hoy tenemos una meditación muy preciosa y se titula, o lo que significa es la idolatría. Vamos a hablar de este precioso mensaje, porque sabiendo que el pueblo, el mundo está necesitado de la instrucción verdadera, y por eso precisamente el misterio de este precioso ministerio que tenemos, Camino a la Redención, es de suma importancia llegar al corazón de las personas para que podamos entender cuáles son lo más tremendo y lo más prohibido que puede existir para el ser humano, para todos seres humanos, naciones, pueblos, lenguas, porque todos somos hechura de Yahweh. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él ha puesto como ejemplo al pueblo de Israel para poder llegar a dar una explicación al mundo a través de las escrituras, a través de la palabra, de la necesidad de despojarse uno de todo idolatría, de toda falsedad, y hoy precisamente vamos a hablar de eso. La idolatría, imagen o representación mediante imágenes o esculturas. Otros medios tanto como una persona, hombre o mujer. Animal de cualquier especie o pez del mar o astros del cielo, a fin de hacer de ellos un objeto de adoración o la morada de una divinidad. Para esto vamos a citar los libros, los mandamientos, que son de suma importancia que el ser humano sepa cuáles son los mandamientos especiales que el ser humano tiene que llegar a tener de una manera hermosa. Podemos ver ahí en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 20, en el Pasuquín 4 y 5, que dice: no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo o abajo en la tierra, en el agua o debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohá, soy celoso, castigando a los hijos por los padres, por los pecados de los padres, hasta las terceras y cuartas generaciones de aquellos que me odian. Aquí podemos ver estos mandamientos establecidos que en realidad no se llevan a cabo. Cuando la palabra dice, uno de los mandamientos, que siempre lo decimos porque es muy importante en el fundamento, en la emuná, en la fe, que el ser humano tiene que tener, es Shema Israel. Porque Yahweh uno es, y no hay dos, ni tres, ni cuatro, sino uno. Y la congregación tiene que ser una, nada más, no un montón de congregaciones o de ministerios o de iglesias, como en este tiempo se ha hecho la gente
Y eso precisamente para eso son estos mensajes. Aquí el Shemot dice, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque Yahweh tu Elohá dice, soy celoso castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta las terceras y cuartas generaciones de aquellos que me odian. Aquí podemos ver por qué hay tanta perversidad, tanta falsedad y tanta maldad. Porque el ser humano jamás se ha puesto a meditar realmente quién es verdaderamente el Avinu Malkeino, el Todopoderoso, el Padre Eterno. Entonces, por eso precisamente el mundo se ha hecho falsificaciones de todo tipo, de personajes, de esculturas, de animales. Y eso precisamente, por eso viene el juicio a este mundo. Porque incluso el ministerio católico cristiano no tiene los fundamentos que la Escritura dice, porque ahí prohíbe la representación de todo tipo, de toda clase de esculturas, imágenes. Entonces es antitorá, quiere decir que no toma en cuenta las Escrituras. Y eso precisamente nos lleva lleva al mundo de una manera de veras sin conocimiento y sin sentimiento, porque nadie se pregunta por sí mismo decir qué dicen las Escrituras, porque las Escrituras son las que tienen la visión, la revelación, para que el ser humano, como seres humanos que somos hechos del polvo de la tierra, pero tenemos un alma preciosa que se comunica, tenemos el aliento de vida que es del Eterno, y por eso precisamente Él es el que nos da todas las provisiones para vivir en la tierra. Pero aquí nos damos cuenta la prohibición en las Escrituras de hacerse una imaginación. Y se lo está diciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tuvo esa comunión íntima. En el monte de Herón, cuando él se presentó, no vieron una figura alguna, porque es el único pueblo que ha tenido esa relación. Ahora vemos por qué es de que hay tanta maldad y por qué tanta destrucción en el sentido eclesiástico que ha tenido toda esta confusión para el mundo. Dice, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo. ¿Por qué es que los fundamentos establecidos en la teología, en el cristianismo, el sol, la adoración al sol? ¿Por qué? Porque los seres humanos se han inclinado a tratar de buscar quién es verdaderamente el Adón Yeshua, el Adón Yahweh, para poder tener una idea de lo que es Él. Pero nadie, ni en los nombres, ¿por qué hay tanto nombre corrupto, tanto nombre malintencionado para insultar a Todopoderoso? Porque los nombres que están puestos en las teologías están totalmente en contra, porque tienen un significado erróneo para insultar al Todopoderoso. Entonces la gente no se preocupa. ¿Y por qué es que hay tanta idolatría? ¿Por qué es que la gente tiene tanta falsa idea? Como decir que la paloma es el Espíritu Santo. Imagínense, es hacerse una idea de que es un pájaro con alas. Y cuando las Escrituras no dan ese mandamiento o esa instrucción,
Pero el mundo ha hecho, de verdad que ha hecho destrucción para poder estar fuera del control del conocimiento del Ruach HaKodesh. Nos damos cuenta de todo lo que dice aquí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el agua, debajo de la línea de la orilla, ni te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohá, soy celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres, hasta las terceras y cuartas generaciones de aquellos que me odian. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de las escrituras también en el libro de Romanos, capítulo 1, 23, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de aquellos que se extraviaron conociendo la verdad. El mundo gentil, las naciones gentiles están bajo un proceso terrible de lo que es la falsedad y la idolatría. Pero el pueblo de Israel tiene el conocimiento, pero lastimosamente una parte del pueblo de Israel también se idolatraron y por eso han sufrido las consecuencias del extravío. Pero aquí podemos ver en Romanos que dice: de hecho cambiaron la cabod de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, como pájaros, como animales, reptiles. En el 24, por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con nosotros. Verso 25. Aún cambiando la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Padre de la eternidad. Bendito es el nombre. Aquí nos damos cuenta por qué aconteció o por qué está aconteciendo todo eso. Dice que los que debían de enseñar, los que debían verse sometidos a las profundidades de la riqueza, que se les dio la oportunidad, cambiaron la cabod, quiere decir el poder, la misericordia de Yahweh por semejanzas de imágenes de hombre o de mujer, o de pájaros o de reptiles. ¿Por qué? Porque las naciones han buscado los animales más inmundos, más que no encontraron la aprobación de Yahweh para hacer una semejanza, un Dios, para postrarse y pedirle. Por eso precisamente también las personas, dice, cambiaron sus relaciones sexuales y empezaron a hacer las cosas hombre con hombre y mujer con mujer, por el extravío del conocimiento, por no llegar a conocer, por la falta de conocimiento, falta de respeto, por la falta verdaderamente de amor, de respeto hacia nuestro Creador. Se perdió totalmente. Las personas están totalmente extraviadas, donde han cruzado la línea roja, y por eso viene el juicio sobre esta tierra. Por eso se ve tanta destrucción, porque el mundo está totalmente ajenado a lo que es la verdad. Ahí nos podemos ir a dar cuenta de este mensaje tan hermoso. Es de suma importancia. Se hicieron, dice, ídolos de plata, de oro, de mármol y de otros materiales. En el siglo 400 después del Mashiach, cuando los paganos fueron introducidos en masa en las iglesias, entraron con ellos imágenes en algunos edificios cristianos, pero solo se dijo para ornamentación y para instrucción del pueblo. En el año 486, el emperador Vicencio León III, el Isaurico, promulgó el edicto contra las imágenes.
de cualquier especie. Pero en el año 787, la emperatriz Irene volvió a introducirlos en la Iglesia de Oriente. Y lo que fue ratificado en el año 788 por el Segundo Concilio de Nicea. La Iglesia Católica Romana alentó igualmente el culto a las estatuas y representación de Cristo y la Virgen María. Y los santos, ellos justificados, afirmándose que estos últimos son venerados, en tanto que solo se adora a Dios y a su divino Hijo. Este dogma es el fundamento de la Iglesia Católica Cristiana Romana. Aquí nos damos cuenta, porque esto no es algo que esté oculto. Esto, hay libros, hay historia en todo esto que yo les estoy leyendo. No se trata de recriminar ni de hablar mal, sino de tratar de poder llevarle este mensaje a las personas que escuchan y que se den cuenta que cuando uno se convierte a Yeshua con el corazón, Él entra a llenar el depósito para que uno pierda totalmente de vista todo lo que se refiere a la idolatría. Porque mucha gente dice que está convertida, pero aún está haciendo las cosas totalmente de una manera errónea, porque no tiene quizás la capacidad de poder llegar a entender, o no hay quien les predique. Entonces, precisamente por eso es de que el Adón Yeshua me puso esta meditación. Sin embargo, la comunidad mesiánica prohíbe totalmente hacerse de imagen o representación, dice, apartando la cabal o el honor al Adón Yahweh Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 4 y en el Pasuquín 15 dice, por lo tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Yahweh los habló en el monte de Horeb desde el fuego. Verso 16. No se vuelvan corruptos. Dice, ni se hagan una imagen tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una representación de ningún animal sobre la tierra, o de un ser humano, varón o hembra, o representación de ave que vuela en el aire, verso 18, o algo que se arrastre sobre la tierra, o de un pez en el agua, verso 19. O por la misma razón, no miren al cielo, al firmamento, al sol, a la luna, a las estrellas y todo el firmamento. Sí, y se vuelvan extraviados. Yahweh, su Elohá, les ha otorgado a todos los pueblos de debajo de todos los cielos, de Deuteronomio 5 en el Pasuquín 10. Pero mostrando misericordia hasta las milésimas generaciones de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. 11. No usarás el nombre de Yahweh, tu Elohá, a la ligera, porque Yahweh, tu Elohá, no dejará sin castigo a alguien que mal use su nombre. En la privación de servir a las imágenes, dice, a la prohibición de servir a las imágenes y de postrarse ante ellas, así como levantarlas en procesión, en altares, arrodillarse ante ellos,
así como ponerle flores, dirigir oraciones, estas prácticas proceden del paganismo, sino totalmente extrañas a la comunidad mesiánica. Por otra parte, el Adón Yeshua es quien merece toda la cabod, el poder de una forma exclusiva. Por la renovación del nuevo pacto. Esto indica las razones espirituales de prohibición de adorar a las imágenes de toda clase. ¿Qué veo es esto? Meditar y poder uno verdaderamente salir. Por eso dice la palabra ahí en Revelaciones, en el capítulo 18, en el Pasuquín 4, dice: salgan de en medio de ellos, pueblo mío. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío. No se contaminen, porque yo los recibiré, dice. La contaminación es de la forma en que el enemigo ha logrado confundir a las personas de una manera extraviada por la falsa idea de lo que es el Adón Yeshua. Entonces, cuando la persona, por eso es la necesidad de que las personas que escuchen estos mensajes, hay personas que no les gusta. ¿Por qué? Porque están enraizados en la idolatría, en la falsedad, en la adoración al sol, en la adoración a la luna, a las estrellas y tantas formas que ha tomado la humanidad para dar culto a alguien que no se lo merece. A alguien que no tiene ningún poder, ni un poder para poder proteger y bendecir a los seres humanos. Pero las personas lamentablemente aborrecen totalmente el nombre que es la identidad perfecta. El nombre del Adón Yeshua el nombre es la intimidad que uno tiene que tener con su Creador, porque Él vive y reina y gobierna con justicia, porque Él está no lejos, porque la gente tiene una falsa idea. Mucha gente para deber de acercarse se persignan, otros se quitan el sombrero, otros porque tienen una falsa idea de lo que es la deidad. Y por eso en nuestro ministerio siempre decimos Shema Israel. ¿Por qué? Porque Shema quiere decir escucha Israel. Porque Yahweh Echad quiere decir Yahweh uno es y único. Y Yahweh es Ruach HaKodesh, que quiere decir espíritu, pero no Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y eso no tiene nada que ver en las Escrituras. Por eso tiene que ser en el Ruach HaKodesh. ¿Por qué Ruach HaKodesh? Porque el Ruach HaKodesh significa presencia, omnisciencia, omnipresencia, brisa sagrada. Él se manifiesta de la manera que Él está en el corazón, en la mente del ser humano, no está lejos. Porque Él está siempre. Cuando Él deja de existir en la persona, es cuando la persona se muere y se despide de este mundo, porque tenemos lo que es de Yahweh, que es la presencia divina, que es la que nos hace, no por medio de imágenes, no hacerse imagen ni del sol, ni de la luna, ni de ninguna cosa, porque eso no tiene ningún resultado, porque realmente no es comunicarse uno con el verdadero. Bendito es el nombre del Adón Yeshua. Dice, el Adón Yeshua es el único verdadero Yahweh. Él es todopoderoso y es una ofensa a Él y una insensatez dirigirse a las criaturas antes que al Todopoderoso. Aquí podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 4 en el Pasuquín 11.
Y esta Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Qué precioso, ¿me? No hay otro nombre. Por eso cuando la persona tiene esa relación íntima y tiene lo que Yahweh da para tener esa comunicación directa con Él, porque menciona uno su nombre, porque es la deidad que Él dio para que el mundo pueda relacionarse con Él de una manera. Si yo le llamo al Adón Yeshua, Adón significa dueño y amo. Entonces yo le estoy diciendo Adón, quiere decir mi amo, mi dueño. Y cuando digo Yeshua, estoy mencionando el nombre de Yahweh y el propósito de la manifestación en carne para poder ser salvo. Porque si uno no cree en el Adón Yeshua, no hay otro medio. ¿Cómo puede la persona tener esa realidad, esa verdad de la salvación del alma? No hay otro fundamento. Por eso dice aquí, no hay otro nombre, porque el nombre es el que identifica el sello y la garantía de la persona para ser salvos. Entonces, de esa manera podemos ir viendo lo que las escrituras nos hablan. Dice aquí también en este pasuquín que estamos leyendo, dice en el libro de Romanos, capítulo 8 y en el pasuquín 34. ¿Quién osaría condenarnos? El Mashiach es el que murió, más aún el que también fue resucitado, el que además está a la diestra de Yahweh, el que asimismo intercede por nosotros. Aquí cuando habla de diestra, no está hablando de derecha ni de izquierda. Quiero aclarar esto para que el mensaje quede verdaderamente saturado para poderlo entender. Cuando dice que Yeshua está a la diestra significa el poder, porque Yahweh es Ruach, es espíritu, no tiene derecha ni izquierda. Él es el que llena toda la humanidad, todo el planeta, todos los planetas. Él vive y reina y gobierna. Y él no tiene derecho. Pero cuando dice diestra, por eso dice que Yeshua está en el poder de Yahweh. Yeshua es el que juzgará. Por eso tomó una forma humana como la de nosotros para ser visible y poder juzgar. Pero él no está separado de ninguna manera, sino que está en el centro del poder. Él es el que gobierna y con justicia, y él es el que intercede por nosotros, porque él fue el que tomó ese cuerpo humano para poder darse cuenta cómo es la situación aquí en la tierra. Siendo él justo y verdadero, no lo respetaron. Lo humillaron y lo llevaron a colgarlo en la estaca de ejecución sin tener temor y sin tener autoridad. Pero sin embargo, ese era el plan que él quiso para que todos aquellos que viviéramos pudiéramos reconocerlo como Yahweh salvando y de esa manera aceptarlo en nuestro corazón, que es lo que él quiere, porque es el sello y la garantía de la salvación. Bendito su nombre para siempre. Así es de que aquí dice la palabra, es la piedra desechada por los constructores. Los constructores quieren decir todos los institutos bíblicos, todos aquellos personajes que se han hecho, que son titulados personas teológicas. Ahí nos va enseñando todo esto. Entonces vamos a terminar con este precioso mensaje. Se nos fue el tiempo y dice, y no hay otro. Así es de que confiemos en el Adón Yeshua, porque él es grande y poderoso, y invitémoslo a que entre a nuestros corazones y podamos nosotros descontaminarnos de toda clase
de idolatría. Bendito es el nombre maravilloso de la Don Yeshua. Amén.